Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en Espacio Más de Entrevistas. Y hoy justamente tenemos una ocasión especial porque tenemos una pareja. Nos vienen también, ¿no?, unos invitados de lujo que son Rocío y Miguel Ángel. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy Encantados, bien, Oriol, muy contentos. gracias por la invitación. Os presento. Vosotros, Rocío López de la Chica y Miguel Ángel Corrales, sois respectivamente madre y padre de dos criaturas cada uno. Ambos llevasteis a cabo separaciones conscientes y también creasteis una familia enlazada. Sois terapeutas Gestalt. Rocío, concretamente, es máster en educación emocional y periodista, y además también Miguel Ángel es pedagogo, máster en logopedia y experto en educación social. Y juntos son los autores de la obra Separada, un acto de amor hacia ti y tus peques. Me gustaría empezar preguntándoos acerca del libro. ¿Cómo surgió la idea de escribir esta obra? Bueno, surgió de una forma muy orgánica, ¿no? No estaba planificado, sino que desde la experiencia en particular inicialmente mía de mi proceso de separación, para mí fue horrible llegar hasta ese momento porque me parecía que era lo peor que podía vivir yo y sobre todo mis hijos, pensaba que era un fracaso, venía de unas historias muy, de unas creencias muy duras y dolorosas. Y cuando después pasaron una serie de cosas que me llevaron a hacer un trabajo de investigación sobre este tema y el daño o no daño, el perjuicio o no a los hijos con progenitor en proceso de separación, y llevé a cabo mi proceso y vi que mis hijos eran tan felices, me di cuenta que lo peor no había sido la separación, sino los 4 años previos que yo había vivido en una cárcel mental, Mm, pero mental porque el problema eran mis creencias, no lo que yo estaba claro. viviendo acerca de lo que podría suponer una separación, que me dije que no quería que ninguna mujer, ninguna persona, pero especialmente ninguna mujer, cargara con ese peso de culpa, de idea de fracaso ante Ujú. esta situación que lejos de ser un problema, el problema puede ser una mala gestión de la misma, porque no es un problema, es un proceso natural muchísimas veces porque las relaciones son cíclicas. Entonces, de ahí, de darme cuenta que mis hijos estaban tan felices y que el problema era cómo yo lo había afrontado, pero que Ujú. con una buena gestión se sale adelante con mucha facilidad, ahí fue cuando me dije que algún día aquel trabajo de investigación querría hacer algo con ello. Ujú. Mi alma o lo que sea soñó un libro, pero me pareció demasiado ambicioso y dije, bueno, lo publicaré en alguna revista científica o algo. Y Ujú. se quedó ahí. Después la vida tenía sus planes y bueno, nosotros nos conocimos, empezamos una relación, surgió Creada, que es nuestro proyecto, y a partir de ahí, pues fue él el que me dijo, podrías darle forma con el libro. Y bueno, pues ahí aparecieron a las madrinas, ¿no? Como nuestra amiga Eva Sandoval, Qué que bueno. le echó un primer vistazo cuando él veía un libro y yo veía que no. Y Ujú. ella dijo, aquí hay un libro, ¿no? Desde su experiencia como autora. Y a partir de ahí empezó un periplo precioso que terminó siendo nuestro libro, ¿no? Nuestro Qué hijo de papel. fantástico. Muy bien, qué bonito. Miguel Ángel, ¿cómo fue para ti escribir este libro? Bueno, para mí fue una invitación en realidad de Rocío, porque como bien ¿Vale? ha comentado ella, surgió ella dice, de sus tripas, ¿no? De su interior. Ujú. Y, bueno, nació ahí a través de un trabajo de investigación en la universidad. Me lo dejó leer al inicio ya digo, antes de que tuviéramos proyecto profesional conjunto y demás. Y yo le dije, está bastante bien. De hecho, le pusieron una calificación muy buena, vamos, la máxima. Y antes de eso yo se lo dije, aquí hay bastante material. A medida que fue progresando en cuanto a la Ujú. elaboración, ¿no? Con el borrador y demás, llegó un momento en el que, bueno, pues fue prácticamente una invitación de Rocío de por qué no le damos un carisma y que se convierta, como ella ha dicho, en algo en común, ¿no? En un proyecto que podamos desarrollar y demás. Entonces yo, y lo reconozco así, fue como que me incorporé, ¿no? Y dije, bueno, ¿cómo puedo nutrir y sobre todo no emborronar, ¿no? Y no, Ujú. no cargarme de alguna manera algo que están haciendo de ti, que siga teniendo Muy tu bien. esencia y que aporte, que sume, pero que no reste en ningún caso. O sea, que Así que este es se un buen nos tándem, una eso buena es, combinación. entonces, claro, tanto en la expresión, es muy personal, Ujú. bebe mucho de la experiencia de Rocío, y a mí me pareció que lo que podíamos era darle un carisma didáctico, ¿no? Ujú. Y sobre todo práctico, y que toda la persona que accediera a este libro, pues que tuviera ejercicios, que tuviera
formas de llevar a la práctica, porque muchas veces cuando leemos un libro se queda muy en el ámbito de lo mental y cuesta mucho bajarlo a tierra. Entonces, pues me pareció que ese aporte podía ir bien y Rocío me lo confirmó, me dijo, la verdad es que sí, que va a quedar súper, súper bien. Redondo. Qué Y bueno. es verdad que quedó una obra muy redonda en cuanto a que tiene una parte muy personal, una parte teórica con mucha fundamentación, pero también una parte práctica. Así que Está así que fenomenal. Está fantástico. Cuando hablamos también de separación, supongo que hay muchos miedos, hay muchas inseguridades, es lo que también comentabas tú también antes, Rocío. ¿Cuáles son aquellos mitos que a lo mejor tenemos que empezar a romper? Porque a lo mejor hay muchas cosas que no son reales, que nos formamos mentalmente. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar a desgranar un poquito esta parte mental? Quien me quiera. da igual. Empiezo. El mayor, sin duda, es Ujú. que es un trauma para los hijos. Vale. Este es el mayor estigma y el mayor mito y el mayor error. Ujú. ¿Por qué es un error creer esto? Porque sometemos muchas veces a los hijos por esta creencia a vivir bajo unas relaciones de pareja que Ujú. están muy lejos del amor y la complicidad y muy cerca de la guerra. El Ujú. estar Hay una creencia en la que los hijos tienen que crecer en una casa, que muchas veces ni es hogar, Ujú. porque no tiene ese calor, en una casa en la que aunque haya pinchos por dentro, pero por lo menos están papá y mamá juntos. Ya. Juntos no es unido. La Mm, convivencia no da la seguridad emocional. Claro. Entonces, esa creencia de que tenemos que estar juntos a toda costa puede ser un perjuicio para los hijos, no solo porque se les carga con la mochila de soportar el peso de la responsabilidad de que papá y mamá estén juntos, lo cual Ujú. lleva después historias de culpa y otra serie de heridas. No solo por eso, sino porque una mala gestión de la relación de pareja puede generar una serie de perjuicios importantes. Entonces, no es la forma de la relación, no es la forma de ser familia la que Ujú. determina una buena salud mental para nuestros hijos, no garantiza unos beneficios. Lo Ujú. que genera unos beneficios es que al menos en uno de los dos miembros de la pareja, al menos en uno de los dos, haya paz interna, haya estado de felicidad, Ujú. entendiendo la felicidad por paz, ¿vale? Entonces, al menos que uno de los dos, porque entonces habrá que al menos una de las personas pueda detectar las necesidades emocionales, no solo las de higiene, alimentación y cuidados estándares, no, las más importantes que son las Ujú. emocionales. Al menos una de las partes podrá atender identificar las necesidades emocionales de las criaturas y atenderlas. ¿Qué es lo que sucede? Que si estamos aquí en una guerra soterrada, Ujú. no, es que no discutimos. La carencia de afecto también daña. Totalmente. La carencia de afecto tiene sus consecuencias. Entonces, por el hecho de mantener ese status quo de casa, que no hogar, todos juntos, que no unidos y Ujú. que no bajo el amor, sino juntos por el miedo a la separación, al final nuestros hijos no pueden recibir la atención emocional que necesita porque estamos Claro. en una espiral interna cada uno y juntos que no tenemos la misma capacidad de detectar y atender esas necesidades emocionales de las criaturas. Totalmente. Sí, yo Ujú. añadiría que habitualmente en consulta el trabajo suele Ujú. empezar justamente por donde estás diciendo, Uriol. Ujú. El tema de las creencias, de los mitos, que de alguna manera pesan tanto, tanto, Ujú. tantísimo. Sí, sí, sí. Esa es la más habitual, pero hay otras muchas, ¿no? Que tienen que ver con que, bueno, cuando nos casamos intentamos que sea para toda la vida, la Exacto. sensación de fracaso que viene unida en cuanto a que no lo he conseguido, también Ujú. la idea unida de que si algo dura mucho es mucho mejor Ya. que si no dura mucho. Que es cultural, Yo, casi, casi, ¿no? Porque hay un tema sí, también de cultura, al menos aquí en los países latinos, ¿no? de hecho en un congreso que organizamos sobre separaciones conscientes, Ujú. tuvimos una ponente que era socióloga y Ujú. había investigado sobre el tema y nos lo explicaba, que todos los países de la cuenca mediterránea, es decir, no solo España, Italia, Grecia, Ujú. Malta, como no hay un estado social fuerte en el que depositar, digamos, la responsabilidad, son las propias familias las que Claro. lo hacen. Tenemos el ejemplo de la crisis, por ejemplo, de 2008, ¿no? En el que Sí, sí. eran los abuelos con las pensiones los que Mm. pagaban las hipotecas
de los hijos, muchas veces acogían en sus propias casas, situaciones dramáticas en las que como no hay un estado verdaderamente social que se pueda hacer cargo, pues son las familias. ¿Qué ocurre? Que cualquier cosa que simplemente ponga en cuestión el modelo de familia predominante, pues obviamente se mira no solo con recelo, sino a veces como el enemigo, ¿no? Y por Totalmente. eso decimos incluso con orgullo, ¿no? Que a veces nos sentimos como antisistemas, porque Sí, sí. el plantear que existen otros modelos de familia, otras formas de Exacto. obtener la felicidad que va más allá del modelo estándar, que muchas veces, bueno, y que nos encontramos con que pesa. Ojo, en ningún momento vamos en contra de ese molde para que le funcione bien. Lo que no nos parece es que tenga que ser el único, ¿no? Claro. Y que obviamente hoy día tenemos un mundo más diverso y una sociedad más abierta, ¿no? O por lo Sí, menos sí. lo que nos gusta. ¿Qué hacer cuando uno o una se quiere separar y quiere hacerlo de forma consciente, ¿no? En una armonía, en una buena sintonía, pero la otra parte está reactiva, está en una fase en la que a lo mejor está aún luchando en lugar de ser consciente? Claro, esto es lo que sucede en la inmensa mayoría de los casos. Mm, Y ahí es importante entender que una separación consciente no es una separación ni idílica, ni claro. amistosa, ni cómplice. Puede serlo, Ujú. pero no tenemos una población adulta madura emocionalmente. Sí, sí. Vemos muchos niños y niñas heridas en un proceso de separación actuando desde ahí, desde ese lugar de herida. Y eso es lo peligroso. Por eso es muy importante que al menos una de las partes Mm, esté consciente porque tendrán la capacidad de no engancharse en la lucha con la otra persona. Entonces, hay un ritmo que ujú, encontrar que sea intermedio entre la persona que ya tiene el duelo más elaborado, porque ujú, a lo largo de la última etapa la relación de pareja lo ha ido elaborando poco a poco, y la ujú, persona que está en la resistencia. No se trata de quedarnos en la pausa porque el ujú. desgaste al final va a ser mayor, ni pisar el pie en el acelerador demasiado. Entonces, teniendo ese punto medio, entonces trascender lo que la otra persona hace, es decir, tener en cuenta que Ujú. está actuando desde sus heridas. Y si al menos una persona es capaz de, por un lado, atender su dolor, Claro. sus heridas, lo que yo digo, sus miserias, Sí, pero mantenerse en su centro a la hora de tomar decisiones, eso es un salvoconducto sanísimo y eso claro. es muy necesario para los hijos. Entonces, la parte de, por un lado, hacerse cargo la persona que está consciente de lo que se le está moviendo, muchas Ujú, veces con ayuda terapéutica, a veces basta con apoyo, ayuda familiar o de recursos que hoy día hay muchísimos, para atender todo ese ujú, revuelo interno y así que en las decisiones que concierne a toda la familia, que son muchísimas, especialmente a los ujú. niños, hacerlo desde su lugar de madurez, es decir, de persona adulta. Mm, Y, y si puede, no tomarse lo que hace y deja de hacer y dice la otra Ujú, persona como algo personal, porque lo ujú. que está es manifestando su Claro. dolor y su sufrimiento. Entonces, Exacto. lo hace contra la otra persona, sin duda, pero yo puedo elegir no tomármelo como personal. Es Ujú, difícil, pero es súper sano. claro. Claro que para eso no es posible si no me hago cargo de lo mío. La Claro, necesitas también dificultad, ayuda, ¿no? Tal vez quizá aquí tenemos que, se puede hacer uno mismo o una misma, pero también quizá necesitamos apoyo, ¿no? Externo. Sin duda. sin duda porque es dificilísimo. Claro, ¿Cómo no me voy a tomar esto personal si son nuestros hijos y nos exacto. los está viendo, si me está diciendo? Entonces, siendo realistas, Mm, para la inmensa mayoría de personas necesitamos ayuda para en ese momento poder ver mi dolor y atenderlo, verme a mí y ver a mis hijos. Y así puedo entonces, si me veo a mí, puedo ver a la otra persona trascendiendo lo que hace. Y entender, ahora bien, poniendo límites, sí, sí, cuidado, sí, que aquí totalmente. lo de ponerle otra mejilla no, y lo de seguir aguantando por los niños tampoco, porque Sí. si estamos en una posición que es la habitual, por desgracia, de personas Mm, sometedoras y personas sometidas, la sí. persona sometida sigue aguantando con el viejo discurso de es para que los hijos no nos vean Mm, discutir. No, porque entonces los hijos lo que está su cerebro es registrando un modelo de comportarse de forma sometedora o sometida. Por lo ujú. tanto, les estamos dejando solo en esta única posición cuando podemos elegir ser persona responsable que tiene capacidad de poner límites. Totalmente. Además, también es como que de alguna forma cuando tú entras en esa dinámica de no devolver con más violencia, también estás poniendo freno, ¿no? A cierto grado de escalada, supongo.
Totalmente. Y eso es súper importante para no terminar siendo dos niños peleando y estar en una Claro. lucha de Como egos. decimos, ¿no? Muchas veces que los Ujú. hijos se quedan ahí huérfanos emocionalmente, Exacto. porque al no haber al mando, digamos, al menos una persona con ese nivel de conciencia, Ujú. es como que se quedan vacíos, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué hacer cuando los niños o niñas son utilizados como instrumentos para dañar a la otra parte? Porque eso supongo que también es algo que a lo mejor os habéis encontrado, ¿no? Guiando a pacientes o a clientes. Y desgraciadamente sigue siendo una cuestión que se pone mucho de relieve. En realidad, la pauta es muy similar a lo que acabamos de Ujú, comentar. Es decir, cuando nosotros definimos una separación consciente con el elemento de estar presente, de estar en el aquí, en el ujú, ahora y darnos cuenta, como ujú. bien ha dicho Rocío, no es solo con nosotros mismos, sino también en nuestra función parental. Desde Claro, ahí es verdad que en muchas ocasiones nos podemos encontrar con que la otra persona no solo no tiene conciencia de ello, sino que empieza a instrumentalizar, incluso exacto. a utilizar a los hijos de mensajeros o Sí. como arma arrojadiza. Aquí nuevamente el que al menos uno de los dos esté consciente como para poner límites. Los Claro. límites suele ser el chubasquero que de alguna manera puede proteger Ujú, de toda esa lluvia de cieno que les cae claro. a los hijos. A los hijos les toca ser lo que son. Sí. Dentro del periodo evolutivo en el que estén, vivir el momento que les toque vivir. Y no les Es así. toca, precisamente hoy he tenido un cliente Ujú, que está viviendo esto, ¿no? Con su hija en primera persona, ¿no? Y la frustración ujú, de ver que le cuesta acceder a ese mundo interior, ¿no? En este caso de su hija, ujú. bueno, pues le está generando muchísimo dolor. Pero hay Claro. formas, ¿vale? La buena noticia es que se puede. Ujú, Desde un punto de vista sistémico, cuando uno de los elementos no participa de según qué dinámicas y según qué patrones, ujú, obligatoriamente el sistema tiene que buscar un nuevo punto de equilibrio, una homeostasis ujú, que transmitir. Entonces, esta es la parte, digamos que positiva, ¿no? Y que no solo en terapia de segunda generación, sino de tercera, se lleva confirmando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y la neurociencia ujú, viene a decir todo esto. Entonces, eh, en la medida en la que te mantengas en tu centro, puedas poner los límites, siga sintiéndote fuerte de manera personal o con ayuda profesional ujú. y no participe, aunque no lo parezca, pero es muy importante lanzar el mensaje de que sirve y Claro. que termine de alguna manera prevaleciendo esa Ujú, forma de funcionar que es mucho más sana y más saludable. Y a ujú, nivel práctico me atrevería, por si hay alguien que esté escuchando ujú. que en una situación similar, hay dos cuestiones importantes. Una es que cuando estamos dentro de la situación, nosotros decimos que estamos en el bosque y nos falta perspectiva. Y no Claro. nos hemos dado cuenta de que hemos entrado también en en unas formas de actuar Ujú, que estamos participando de forma activa. Por ejemplo, ayer una mamá en consulta, ¿no? Entonces no tienen convenio, todos lo están teniendo que hablar, pero está en una posición, él de sometedor y ella de sometida, en la que dice, es que todo es a través de la niña tiene 11 años. ujú, Entonces, bueno, pero claro, ¿cómo que es a través de la niña? Si es que como él no me conteste, no me habla, mm. tenemos que Uf, utilizar a la niña como mensajera. Cuidado, no hay nada que tengamos que hacer, hay cosas que elegimos, pero eso es otro tema. ujú, Entonces, dije, situación práctica. No, la niña viene y me dice que papá me dice que tal y que mañana me va a recoger al no sé qué y que necesita que tú me digas si esto o lo otro, así que dime para decírselo mañana. Claro, es como, no. En ese momento, ¿qué hacemos? Cariño, claro, gracias por darme el mensaje de papá, porque para él es ujú. importante. Sin embargo, puedes estar tranquila que de esto me ocupo yo, que es cosa de Claro. adulto. Te plantas, Ya está, pones como un límite y dices, ya está, no sigo con esta claro. dinámica. Claro, no es Claro. que papá me ha pedido que lo sé, mi amor, tú dile, no hace falta que le digas nada. Claro. Aquí estoy yo y aquí está. Y entonces a él simplemente informarle, a través de la niña no te voy a responder, lo que quieras tiene que ser a través de Claro. este medio, este otro. Es decir, esa es la parte de límites. De verdad es Claro. que no nos damos cuenta de la importancia tan grande que tienen los límites. Entonces, por un Claro. lado es eso.
a nivel práctico. Por otro lado, es que es muy importante ante situaciones así más peliagudas, igual que es importantísimo no juzgar ni opinar echando tierra encima acerca del otro progenitor, tampoco edulcorar. Claro. Entonces, cuando hay una situación en la que, bueno, pues hay perfiles, ¿no? Con trastorno de personalidad narcisista, otros que son los que más utilizan estas dinámicas, es muy importante que a los peques le ayudemos a poner nombre a lo que están viviendo, a lo que pueden estar sintiendo. Nunca echar tierra encima de la otra persona, pero tampoco edulcorar, porque cuando edulcoramos favorecemos la confusión y cuando pueden estar preparados para elaborar un discurso acerca de lo que han vivido, nosotros con toda la buena intención les hemos dificultado eso. Yeah. Entonces les va a ser mucho más difícil el día de mañana poder hacer un discurso más elaborado. Para ayudarles a que según estén preparados, vayan ordenando lo que van viviendo, que puede estar dañándoles de alguna manera, es muy importante que podamos nombrar un estereotipo, ¿vale? Pero en una situación en la que nos encontramos ese papá que dice que va a ir a llamar o que va a recogerlo y al final siempre le surge algo. Es habitual esa parte de, bueno, es que papá tiene mucho trabajo, es que papá no ha podido, es que Claro. justificando cuando sabemos que no. Entonces como, oh, cariño, ¿estás triste? Sí, mamá, muy triste. Claro, porque tú contabas con que papá viniera y no te ha gustado que no venga. Pues no, no me ha gustado. Ya, mi amor, te entiendo. Ya está. Ya está, Entonces exacto. nos quedamos con No lo que está edulcorar. viviendo. Efectivamente, entonces la situación en la que desde ahí le hacemos sentir que te veo, que te entiendo, que te apoyo Claro. y no, ni me hago cargo de la otra parte, pero tampoco he hecho tierra encima. Es ser realista de alguna forma, no entrar en elementos que sean maquillados y tampoco, obviamente, manipulados para hacer daño. Es un punto de equilibrio, un punto intermedio, ¿no? Y ese Sí. punto de intermedio solo es posible lograrlo si me voy haciendo cargo de todo lo que la separación está abriendo en mí, porque la separación abre heridas que nada poco tienen que ver con la relación de pareja y mucho Totalmente. con la historia personal, especialmente en la infancia. Sí. La Heridas herida de de abandono. abandono, ¿no? Heridas de rechazo. Exacto. Exacto. Y es esa la que muchas veces actúa por nosotros. Y si no nos hacemos cargo, entonces muy fácilmente vamos a caer en no ver las necesidades de nuestros hijos, sino ver lo que la otra persona me hace y justificar lo que yo hago y no hago en base a lo que hace y deja hacer la otra persona. Por lo tanto, no hay una medida desde mi centro en lo que Totalmente. hago, sino que está condicionada porque la otra persona hace o deja de hacer. Está claro que debemos hacer también un proceso de trabajo personal, porque al final también hay un duelo, hay un cambio de etapa, un cambio de fase y hay que trabajarlo, hay que también dejarse cuidar y cuidarse. Además, es súper, súper frecuente el que, y si sabemos verlo, ¿vale? No siempre tenemos la capacidad de verlo, pero el que a partir de ahí se abra un proceso precisamente de desarrollo personal. Hay cuestiones que ocurren, como digo, con mucha frecuencia, desde cambios de trabajo. ¿Por qué? Porque, claro, la separación conlleva pues, una parte de gestión económica, una parte de Exacto. gestión logística, legal, emocional. Entonces, todo eso queda como removiéndose y muchas veces es un buen momento para poner un orden diferente, ¿no? No nos olvidemos que en las relaciones de pareja malinterpretamos muchas veces lo que es el consenso. ¿Qué quiero decir? Que el consenso no es un verdadero consenso en el que ambos tenemos en consideración el punto de vista del otro y buscamos una solución que sea a lo mejor un híbrido o manteniendo matices de uno y de otro, sino que habitualmente, como hemos dicho con anterioridad, tiene que ver con una relación de sometimiento y sometido. Entonces, desde ahí cuando estamos dentro de una relación es muy habitual que en pequeñas cosas, otras veces en cosas a lo mejor bueno, pues con más envergadura, pues ese consenso hace que estemos pasando permanentemente pues, por encima de nosotros o imponiéndole al otro una manera de ser. La separación abre una oportunidad que muchas veces no tenemos capacidad de ver, de cuestionar todo ese tipo de procesos, de dinámica y empezar a hacerlo desde un lugar diferente. Yo siempre lo cuento, que es algo que no recomiendo, que yo cambié en parte de trabajo porque me empecé a plantear cosas como, oye, ¿por qué tengo que apoyarme en otras personas para ir a recoger a mis hijos
al colegio cuando en realidad a mí me gustaría hacerlo. Exacto. No, es que tengo un horario y demás. Bueno, pues a partir de ahí buscar como digo, no le recomiendo a nadie que haga eso, ¿no? Pero yo cambié de trabajo, evidentemente, cuando Ujú. tenía un buen horario, pero no me Bueno, te permitía sirvió hacer como una reflexión, ¿no? Como al final, ¿cuáles un son tus valores resorte para principales? decir, igual que estoy cambiando de vivienda, igual que estoy Ujú. cambiando de relación y demás, ¿por qué no me planteo que también hay otras muchas cosas que han bebido de Exacto. esta relación que ha sido la base por la que estos hijos están aquí, por las Ujú. que he tenido este estilo de vida, pero que hay cosas que en mi estilo de vida he dejando aparcado y no las tomo? Y entonces el hacer un proceso a veces de acompañamiento permite el volver a Ujú. replantearnos cosas que conecten con nosotros, conectar con Exacto. nuestro nuevo yo, y que al fin y al cabo la separación no es el final de nada, ni tampoco Mm. estoy planteando que tenga que ser el principio. Mm. Muchas veces reconectar con cosas que hemos ido dejando ahí en el margen y que podemos volver a Sí, recuperar y a sentir. es algo Ya, distinto. Mm. sí, sobre todo es la forma de vivirla. Si la vivimos como una oportunidad Mm. para preguntarme quién soy, qué tipo de vida quiero vivir, porque decir, mira, Ángel, no lo recomiendo, a ver, no lo recomendamos porque, o él En no la lo mayoría de recomienda los casos. porque no es algo que tenga que hacerse, pero Claro. sí a nivel individual, a cada uno de nosotras, nos ha Mm. servido muchísimo la separación para lograr encontrarnos, hacer un viaje de encuentro más allá del personaje que somos, sino a Ujú. nuestra esencia, y desde ahí construir una vida acorde con quienes somos y no con quienes creíamos ser. Entonces, Ujú. claro que por eso es que la separación consciente no es posible si no hay una apertura al crecimiento personal. Y Claro. ese crecimiento es un viaje de encuentros chulísimo, pero hay que atravesar muchas espinas. Y si no estamos dispuestos desde la Mm. responsabilidad, solo nos queda entonces el sentirnos víctimas de la Ujú. situación o de lo que hace o deja hacer la otra persona. Y Exacto. entonces la separación no será algo que viví, sino algo que me acompañará como un lastre en las Ujú. diferentes etapas de mi vida. Totalmente, es así. Nos acercamos ya al final de la entrevista, ha pasado muy rápido, siempre digo que es una muy buena señal. Me gustaría que cada uno pudiese dar un último mensaje, a lo mejor hay gente que nos está viendo que está justamente con la idea, ¿no?, de separarse, o a lo mejor hay alguien que está sufriendo, ¿no?, por esas separaciones, para también animarles, ¿no?, a que puedan hacer un proceso más consciente. También hay grados y niveles de conciencia, pero al menos un poquito más consciente. Y luego también cómo la gente puede seguiros en las redes y comprar el libro. Bueno, pues una recomendación es que entienda que son muchos duelos, que Mm. no es solo el duelo por la relación de pareja que se termina, sino el duelo por la idea de vida que No, tenía, el proyecto de vida, las expectativas que teníamos, exacto. la vida que había soñado para mis hijos. Entonces, abrirse a que hay muchas pérdidas que atravesar, Mm. pero que hay muchísimas ganancias que van a llegar y Mm. que la separación no solo no es el final, sino que puede ser una oportunidad para una vida mejor. Pero esto solo puede suceder si empezamos a hacernos cargo. Entonces, la propuesta sería, hazte cargo de ti, empieza a asumir las riendas de tu bienestar y de tu vida desde el cuestionarte quién eres y qué quieres. Es empezar a ponerlo todo en cuestión, porque vivimos bajo, lo has dicho tú al inicio, ¿no? Son cuestiones sociales y culturales y son las que nos traen hasta aquí. Vale, pues ahora tienes una oportunidad, un punto de inflexión en tu vida para construir una vida realmente que está alineada contigo y en paz. Entonces, ábrete, acepta las pérdidas, pero Mm. esas pérdidas precisamente pueden ser necesarias para todo lo bueno que va a llegar. Está muy bien. Yo solo añadiría, ¿no? A esa apertura, ¿no?, necesaria que nos puede mostrar tantas puertas, más bien una recomendación, ¿no? Y porque es algo que veo que muchas veces se pierde la perspectiva. Y es que si no cuidamos de nosotros y de nosotras en el proceso de Ujú. separación, flaco favor le vamos a hacer a nuestros hijos. Nuestros hijos no nos necesitan viviendo juntos, pero Mm. sí nos necesitan viviendo felices y que de alguna Exacto. manera podamos ser ejemplo. Mm. Ojo, a veces la separación no es, como hemos dicho, ni el principio ni el final, ni tampoco tiene que ser siempre la solución a los problemas. Tiene que ver Mm. desde ese lugar
de hacer un ejercicio de posicionamiento, de reflexión y de interiorización y ver si efectivamente está desde ahí. Y desde ahí buscar el modelo que mejor venga con la felicidad personal, porque al final somos referentes de esos pequeños y será Sí, sí. la mejor creencia y el mejor legado que le podremos dejar. Exacto. Somos ejemplos. Y para la gente que quiera seguiros en las redes, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo se encuentra en Instagram o en distintas plataformas? Nos encuentran en muchas. Está nuestra web creada.es, donde además tenemos un Muy blog que bien. vamos actualizando con recursos y con información muy valiosa. Tenemos Vale. el perfil de Instagram, que es @creada_Rocío y Miguel Ángel. Tenemos el canal de YouTube, que se llama Creada. Tenemos el podcast, también Muy se llama bien. Creada, en todas las plataformas gratuitas de podcast. Muy bien. Y tenemos el libro. Y el correo. Bueno, el correo, sí, el correo que lo contestamos siempre porque nos gusta mucho tener ese contacto directo de las personas, que es rociomielangel@creador.es, y nuestro libro Separada, que está disponible en cualquier librería y también está a nivel digital en las plataformas que se puede comprar digitalmente, en formato digital, papel y en audiolibro. Que bueno, está en todos los formatos para que no haya excusa, para que la gente que quiera realmente, ¿no?, ese proceso de conciencia en la separación pueda tenerlo, y además también os tiene a vosotros también, que estáis al alcance. Sí, estamos al alcance porque la soledad fue algo que a mí en particular me dañó mucho en el proceso, y en ese Sí. compromiso que asumí es cualquier persona que me escribe, ahí estoy desde ese lugar Totalmente. de yo ya lo viví antes, así que te entiendo. Sí. Y entiendo que pueden ser tanto gente que venga como de forma individual, como también a lo mejor puede ser una pareja que pueda a lo mejor plantearse, ¿no?, separarse de forma también consciente. ¿Eso también sería una opción para venir a vosotros? Sí, la mayoría viene solo una de las partes, Vale, pero hay parejas que también vienen y es un gustazo. muy bien, Y trabajamos de forma diferente en base a las necesidades y la situación que vienen, porque hay muy parejas bien, que vienen con un nivel de conciencia muy equilibrado Similar. entre los dos y hay un muy trabajo que bien, se puede hacer juntos, y hay otras claro. que vienen en un estado de conflictividad y tensión muy alto que requiere otra forma de abordarlo. Vale, entiendo, muy bien. Pues esperemos que la gente que los ha visto gane más conciencia, ¿no?, de sus procesos de duelo, pero que también pueden ser enriquecedores, que pueden también tener una parte en la que haya elementos de oportunidad, de crecimiento, de desarrollo, de aprendizaje, y qué mejor forma también de hacerlo que con grandes especialistas, como ha sido el caso hoy de Rocío y Miguel Ángel. También remarcar la obra, que es la de Separada, y también, como bien hemos dicho, que pueden encontrarla en todo tipo de plataformas, todo tipo de medios. Está por la editorial Destino, creo que es Sí, la editorial, y esto y pueden encontrar también a nivel también de papel, Kindle o varios formatos. Así que ha sido un auténtico placer. Un abrazo muy fuerte, Rocío y Miguel Ángel. Igualmente, un y placer muy muchísimas grande. gracias, Uriol, Gracias. por ayudarnos a difundir este mensaje. Abrazo fuerte. Chao. Chao.